Hola, muy buenos días, amigas y amigos lectores de la revista Liber. Hoy vamos a platicar con la doctora Josefina MacGregor, a quien le voy a decir Josefina, somos colegas y amigos hace mucho tiempo, sobre Ricardo Flores Magón, personaje sin lugar a dudas importante en la Revolución Mexicana, las postrimerías del Porfiriato, pero sobre todo queremos hablar de él porque este año, en noviembre de este año, se cumple el centenario de su fallecimiento. Y además, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que este año, en términos históricos, es el año de Ricardo Flores Magón. Entonces, me imagino que muchos mexicanos y mexicanas ven constantemente la imagen de Ricardo Flores Magón atrás del presidente, pero a lo mejor, bien a bien, no saben quién fue este personaje. Ricardo Flores Magón muere en 1922. Sus primeras publicaciones fueron hechas por sus compañeros de grupo político. Luego recibió mucha atención en historiadores de Baja California, allá en los 50, 60, por la famosa incursión filibustera, como le decían, a la Baja California. Pero yo creo, Josefina, que el primer estudioso académico serio sobre Ricardo Flores Magón fue tu maestro Eduardo Blanquel. Y yo quisiera que primero le dijeras a los lectores y las lectoras del Liber quién fue Eduardo Blanquel y por qué su interés por Ricardo Flores Magón. Pues muchas gracias por la invitación, Javier, y por recordar a mi maestro. Sí, yo también tengo la impresión de que es el primer gran trabajo sobre Ricardo Flores Magón. Él cuando hace este trabajo es un joven historiador, es muy joven, es su tesis de maestría de hecho, yo lo que he destacado en cuando he visto su trabajo, es que él tiene dos influencias muy fuertes, que es la de don Edmundo Gorman, que tiene que ver con su forma de interpretar la historia, de trabajar, su metodología, etcétera, historia de las ideas finalmente, y por otro lado, la de don Daniel Cosío Villegas, que es muy importante. De hecho, él es becario de un programa que inicia don Daniel para empezar a revisar la historia de la Revolución Mexicana, y a él le toca revisar el tema de los precursores. Y entonces se clava en el tema y entonces ve la obra, los escritos le interesa el pensamiento político de Ricardo Flores Magón concretamente, por eso insiste mucho en que le importa la documentación que va a ser pública, no la privada, sino la pública, aunque también revisa mucho de la correspondencia que tiene que ver con su relación con los correligionarios. Y entonces con esto empieza a perfilar el trabajo, que está muy dirigido hacia Flores Magón, pero pues como buen historicista plantea toda la circunstancia, todo el medio en el que está dándose estas ideas y trata de localizar de dónde vienen las influencias del pensamiento Flores Magonista. Yo creo que uno de los elementos más importantes de sus aportes es que logra diferenciar etapas en ese pensamiento. Creo que eso es lo más importante, porque sus partidarios lo que habían destacado era su etapa anarquista, y entonces la historiografía lo empieza a retomar como un hombre que desde niño era anarquista, ¿sí, no? Es decir, es esto que el mismo maestro Blanquel para otros casos decía, es convertir al hombre en estatua, ¿no? Es decir, permanentemente fue igual. Y él va tratando de mostrar eso, que hay etapas en el pensamiento de Ricardo, en donde primero es liberal, empieza a tener una influencia mucho mayor del socialismo y del anarquismo, concretamente de Kropotkin, ¿no? Es decir, es ahí donde estaría una parte importante. Se sigue radicalizando, él más que un teórico es un hombre práctico, quiere hacer la transformación en este tipo de cosas, hasta llegar al anarquismo, ¿no? Entonces sufre este proceso. Incluso el maestro Blanquel detecta una etapa, otra que es la del utopista, es decir, precisamente cuando él está en la cárcel, en la última etapa en fin, el encarcelamiento durante el cual él muere, emplea esta idea de él ya no puede hacer esa campaña, no puede estar en la política, no puede estar tratando de cambiar el mundo, y entonces lo empieza a hacer desde las
de la fabricación de una ciudad de la paz, ¿no? Bueno, déjame, yo iba a proponerte otra etapa anterior. A ver, digámosle a quienes nos están viendo que Ricardo Flores Magón nace en San Antonio, el Oxotitlán, lo pronuncié bien, Oaxaca, Perfecto. hijo de un militar juarista. Y luego ese militar juarista, como tantos juaristas, como tantos militares oaxaqueños, brincó al porfirismo. Tienen suficientes recursos en esa familia como para venir a estudiar a Ciudad de México. Son 3 hermanos, Jesús, Ricardo, Enrique, y entran a la Nacional Preparatoria y luego a Jurisprudencia. Entonces, su primera, digamos, formación ideológico-filosófica es positivista. Totalmente. Y yo creo que Blanquel Lo subrayaba destaca, eso, sí, porque es destaca muy importante que hayan sido positivistas. esa es la circunstancia en la que ellos crecen, ¿no? Exactamente. Es decir, finalmente el maestro lo que estaba sosteniendo siempre es que el liberalismo, pasando por el positivismo, tiene una posibilidad de dirigirse hacia el anarquismo, ¿no? Es decir, es un desarrollo que puede ir siendo natural. Es decir, lo que Blanquel trata de demostrar es que el pensamiento de Ricardo era materialista, basado en la realidad, ¿no? Así es, Positivista en ese sentido, entonces que hay una convergencia, ¿no? Como después pues lo serán los marxistas, ¿no? Cosa que él no es particularmente. Entonces el primero es positivista en términos, vamos a decir, ideológicos, filosóficos, pero en términos políticos, en ese primer momento, estos jóvenes liberales. Liberales, totalmente. Y le reclaman a Porfirio Díaz, creo que él aparece en la política pública en el 92, ¿verdad? 92, en este movimiento estudiantil, ¿no? En el movimiento estudiantil. Que se oponen a la Desencarcelado. Exactamente. Ahí empieza su Empieza carrera como periodista incluso. Como periodista, que es encarcelado, entonces sale, no continúa después de mucho tiempo ya estudiando, él se queda en el 3er año de la carrera de Derecho, su hermano Jesús sí concluye, y Jesús en muchas ocasiones saca a los integrantes del Partido Liberal de la cárcel o del Grupo Liberal, los saca de la cárcel cuando están presos, ¿no? Es decir, es el que mueve mucho las cosas. Bueno, político y un gran abogado. Y abogado. Abogado, bueno. Entonces, este muchacho viene a estudiar a la preparatoria, hace algo en la Escuela de Jurisprudencia y luego ya se mete a un periodismo de oposición a Porfirio Díaz, pero desde una perspectiva liberal. Lo que le reclama es que no haya, que se haya alejado de los principios liberales. Ahora, y saca su periódico Regeneración. Por cierto, un periódico que le da nombre al partido político del presidente. De ahí viene el nombre. Por eso la importancia de este personaje. De verdad que es un hombre con densidad histórica. El nombre de ese periódico se llama Regeneración, que también nos lleva al positivismo y al evolucionismo de su época. No está convocando a la revolución, está convocando a una regeneración del sistema y a una aplicación de los aparatos de justicia. Eran abogados o estudiantes de abogados. ¿Y luego qué pasa? ¿Se van a Estados Unidos? A ver, pero antes de irse a Estados Unidos, yo creo que es importante señalar que en San Luis Potosí se gesta la idea del Partido Liberal, ¿no? Es decir, es Camilo Arriaga quien va a convocar a liberales de todo el país a una convención en 1900 para justo aglutinar a todas estas personas que están cuestionando al régimen en estos términos liberales, ¿no? Es decir, no se cumple con la ley, no se respetan los derechos políticos, no se respeta la Constitución del 57, ¿no? Es decir, y empiezan a señalar problemas en el sistema de justicia. Es, creo que un punto central en ese momento. Ahí se da a conocer a Flores Magón a nivel nacional, señalando abiertamente que el gobierno de Porfirio Díaz es una cueva de bandidos, en donde muchas gentes se alarman, se espantan por la rotundez de sus afirmaciones, pero finalmente salen de ahí convencidos que hay que fundar clubes liberales por todo el país, ¿no? Es así como regresa Flores Magón a la Ciudad de México y empiezan a fundar primero una agrupación. Pensando en luego crear el Partido Liberal. El Partido Liberal. El tema es que en 1902, que se vuelve a convocar la reunión, no llega a realizarse porque es perseguida y entonces el
Club Ponciano Arriaga, que era el que dirigía Camilo Arriaga, se traslada a la Ciudad de México para tratar de aglutinar esto. Esto ocurre en el 3, de ahí es la famosa imagen aquella donde están estos hombres en un balcón y dice, la Constitución ha muerto, con el moño de luto, ¿no? Es decir, esa foto que es muy, en fin, está muy presente en muchos mexicanos. Entonces, pero la persecución sigue y deciden trasladarse, irse hay unos prisioneros, Jesús sigue sacándolos de la cárcel, en fin, y se van a Laredo primero y luego a San Antonio. Entonces, en San Antonio, en 1905, empiezan a intentar a crear una junta organizadora del Partido Liberal. Y en esta junta es cuando hay un quiebre en este grupo. Camilo Arriaga se separa de ellos y es donde vemos estos momentos de cambio en el pensamiento de Ricardo Flores Magón. Es decir, ya no se está conformando con esa parte política de cuestionar la no aplicación de las leyes, sino que está tratando de meter la cuestión social y ya la idea de una revolución. Pero todavía al año siguiente redactan el programa del Partido Liberal y todavía es un programa liberal. Es un programa no liberal. Convocan a la revolución. No, pero está detrás. Ya en la correspondencia, a ver, una de las cosas que he tratado de trabajar yo, en 1905, cuando se convoca a la organización de la Junta Organizadora del Plan del Partido Liberal, se está hablando de esta organización con este sentido, pero ya empiezan a hablar de una necesidad de armarse y prepararse, y entonces lo que ellos mantienen es que hay que hacer dos tipos de campaña. Una pública para organizar un partido con una serie de principios y por otro lado una privada en donde ya se hable de la revolución que tiene que ser organizada para que pueda llevarse a cabo clandestinamente. El tema, desgraciadamente, es que mientras que ellos creían que era clandestino y que era secreto, resulta que el sistema de espionaje de Porfirio Díaz, la persecución que se lleva a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Embajada de México en Estados Unidos, etcétera, saben todo lo que están haciendo, conocen sus nombres, sus alias, todo. Yo diría, Josefina, porque esos documentos, hay algunos en el Archivo de Relaciones Exteriores, se ve por un lado la infiltración, incluso sabemos qué oficina de agentes secretos trabajaba para los consulados, sí, pero también se ve mucha ingenuidad en los Flores Magón, bueno, y en todos los otros liberales que están ahí, pues es obvio que te van a infiltrar, es obvio que van y luego algunas comunicaciones de ellos de te mando unas varas y necesito tantos melones, pues se está hablando de balas de cañón y de rifles, por Dios. Eso no se necesita mucha inteligencia para descifrar esas claves. Pero a mí me encantaría que siguieras con esto y que nos platicaras en qué consistió el programa del Partido Liberal de 1906. Y es cierto, por otro lado estaban ya buscando una lucha clandestina que es muy difícil de organizar, como se vio al año siguiente. Bueno, el programa del Partido Liberal es un documento sumamente interesante que ha merecido la atención de mucha gente. El maestro Blanquel decía que era el primer gran programa de síntesis de los problemas nacionales del siglo XX, ¿no? Es decir, estaba ahí compendiado las dificultades que se tenían. Si nos ubicamos en el tiempo, a fines de 5 es cuando se convoca la organización de la Junta y empiezan a trabajar sobre este programa que debe tener el partido para que vaya agregando, sumando integrantes al partido. Sin embargo, me parece también que es un momento de crisis del grupo porque aunque están en San Luis, Missouri en ese momento, también se tienen que mover por la persecución. Entonces hay ahí una diáspora, se están moviendo. De hecho, Flores Magón va a tener que salir hacia Toronto y a Montreal, ¿no? Otros se quedan, unos se quedan encargados, porque bueno, tendríamos que hablar de los otros nombres también, ¿no? Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, por supuesto Enrique Flores Magón. Jesús ya está totalmente separado de ellos también desde la primera etapa. Entonces, pero ellos se supone que han discutido, tanto por correspondencia como entre ellos, sobre estos principios que puede tener el partido. Y empiezan a elaborarlo.
aunque ha habido cartas que se han publicado entre las personas que han dado a conocer el material de Flores Magón, algo que no se había hecho evidente es el proceso que se llevó a cabo para la elaboración del programa. Entonces, para mí fue muy interesante poderlo apreciar, porque ellos en abril deciden publicar en el número de Regeneración una convocatoria para que la gente opine sobre su programa. Una consulta, Una digamos. consulta. Yo personalmente es la primera que encuentro yo en también. la historia, ¿no? Una consulta Yo esa pública. investigación ya te la leí, a ti, porque Sí, tú eres la única que yo ha es la trabajado única eso. que lo he hecho, sí, Es maravilloso. Entonces, para mí fue sorpresivo. Yo he trabajado el programa del Partido Liberal en mis clases en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces, es un documento que leemos para los chicos con los chicos de historia. Pero ver cómo se gestaba, cómo lo estaban manejando entre la convocatoria de la Junta y la elaboración del programa, fue muy interesante encontrar esto. Entonces, ellos convocan a una consulta. Entonces, ponen 6 rubros generales sobre los que hay que trabajar, ¿no? La situación de los trabajadores del campo, la justicia, las reformas a la Constitución, 6 temas gruesos. Entonces, dan un tiempo para que se dé a conocer. Esto lo deciden en febrero, perdón, y es en abril donde se da a conocer el primer resultado de las opiniones que se dan. Ellos ofrecen que van a seguir reelaborando esto las veces que sea necesario, y no lo cumplen, por supuesto, por la premura del tiempo y por esta crisis que digo que hay entre ellos que se están moviendo y no lo pueden consolidar. Y entonces ellos deciden que porque decían, los vamos a poner a votación y vamos a ir rectificando todo lo que sea rectificable para que sea una opinión de los liberales de México. En abril se da una primera versión, una segunda en junio, con las reformas que se han hecho, para finalmente dar a conocer el programa en julio. Que ya es la fecha canónica. La fecha canónica, exactamente. Incluso en un primer momento consta de 2 partes, una introducción que se le agrega al programa, que son 52 artículos enumerados, así cortos, directos, ¿no? Muy programáticos sobre lo que tienen que hacer, en donde ellos dicen que han quitado todo lo que son principios, porque los principios pues no hay que ponerlos porque ya los tienen asumidos y ya se conocen, ¿no? Entonces, eso... Claro, ¿no? este es un programa. Programa de actividades que hay que realizar. Ya no son los 6 grandes rubros que ellos habían armado, sino que suben a 9, ¿no? Y le agregan una introducción, una presentación, que es un poco confusa en su lectura porque asume que ya conoces el programa antes de la introducción, ¿no? Entonces, eso hace un poco confusa la lectura. Y cuando se publica, se agrega un manifiesto, que es un llamado a la gente para que se unan al movimiento. Entonces, lo interesante del programa es que va enumerando, pues en términos políticos, bueno, de acuerdo con los diferentes rubros, los diferentes temas que hay que abordar los políticos, eliminar la vicepresidencia, en fin, ¿no? Ir respetando la soberanía, en fin, este tipo de elementos, pero empieza a plantear ya temas muchísimo más concretos. Se ha dicho que es un documento anticlerical porque presenta una resistencia brutal hacia las prácticas de la Iglesia, y yo diría que incluso va más allá, me parece que hace un ataque a la propia religión, ¿no? No es nada más anticlerical. Habla de la educación, le pone mucha énfasis a la importancia de la educación, al incremento de las escuelas, y por supuesto plantea la educación laica y la eliminación de las escuelas religiosas. No elimina la educación privada, pero sí la religiosa, esa es la que queda como propuesta, ¿no? Eliminar. Y va pasando pues al tema de los trabajadores, que es un tema muy, que tiene que ver seguramente con la gran cantidad de gente que leía y que participaba del grupo, y que presenta pues un conocimiento profundo de las circunstancias en las que trabajan. Y se plantea eso, reducción de jornadas directamente, mejoría de las situaciones de fábricas, el establecimiento de lo que después se llamaría el salario mínimo, ¿no?
pero en algún momento también dicen, pero habría que hacer diferencias según las regiones, salarios mínimos diferenciados, ¿no? De acuerdo con las posibilidades regionales, prohibición del trabajo infantil, cuidados para el trabajo femenino, ¿no? Entonces, es todo un apartado, quizá uno de los más robustos del programa. En todo esto, bueno, también aparece la parte agraria, menos contundente o menos clara, pero sí ya planteando que las tierras tienen que ser productivas. Lo que necesita México es que se produzca, y entonces hay que quitarle a la gente, a través de expropiaciones, los terrenos que no trabajen. Las llamadas tierras ociosas, como si las tierras decidieran no trabajar. Ociosas eran, en todo caso, las condiciones de trabajo que había y de propiedad, ¿no? Gente que tenía pues tantas extensiones. Pero ya no te interrumpo, entonces. No, entonces, bueno, esta es una propuesta de expropiar los terrenos ociosos para que las manos que quieran ser productivas, pues las trabajen e incluso sirvan para la gente que ha salido del país. Él empieza a poner también la atención, el programa empieza a poner atención en esta gente que ha abandonado el país. Porque los está viendo. Porque no hay condiciones de trabajo. Por eso, ¿no? Pero ellos están viviendo entre ellos. Están viviendo entre ellos. Claro. ¿No? Esa condición de frontera, en fin, están con los... es interesante... Con los migrantes. Exactamente. Que es curioso, el programa se firma en San Luis, Missouri. Ellos están ahí y pueden pasar porque finalmente es una de la tercera ciudad más importante en ese momento en Estados Unidos, que es algo que se nos pierde por los tiempos, ¿no? Después fue rebasada por otras. Solo Nueva York y Chicago eran más importantes que San Luis. Entonces era una ciudad con una gran cantidad de migrantes y de trabajadores, ¿no? Entonces, pues seguramente no eran los únicos mexicanos que estaban en esta situación, pero además habían conocido a los de San Antonio, a los de, en fin, a los de El Paso, y entonces tienen esa claridad, aunque todavía no hay un procedimiento claro ni las formas en que se va a realizar. Aquí justamente lo que lo que aparece en el programa es un deseo de que México entre a una etapa de progreso económico a través de una explotación mucho más amplia de las riquezas que tiene dentro de un régimen capitalista. El programa todavía no habla de desaparición de capitales, ni de Estado, ni nada de esto. Al contrario, lo que pide es un Estado interventor. O sea, todavía no es anarquista, todavía no es anarquista. No, claro. El maestro le dio a este programa el nombre de neoliberal, allá en 1963. Cuando tenía otra connotación. Sí, no tenía esa connotación. Él dice, esto no es liberalismo, esto no es anarquismo, no es socialismo, es otra cosa. Es sí una intervención todavía respetando la existencia del capitalismo, la propiedad y el Estado, pero que está pidiendo una intervención estatal, no la separación que exige el liberalismo. Interesante esta visión de tu maestro Blanquel, porque hoy en día al contrario, neoliberal es la menor participación del Estado, prácticamente su desaparición. Pero a ver, Josefina, déjame, también recuerdo que ya en ese programa del Partido Liberal se habla de protección a las comunidades indígenas y un acercamiento a América Latina, que es curioso. Sí. Pero yo quiero ir por otro lado. Convoca por un lado a que la gente opine sobre el programa, a que se afilie al Partido Liberal, y por otro lado empiezan ya a convocar a rebeliones armadas. Lo hicieron en 1906 y en 8. Así es. No tuvieron mucho eco porque es muy difícil organizar una rebelión y que la gente tome las armas si tú estás en el extranjero. En el extranjero y sin recursos y tratando de llevar esta secrecía, ¿no? Pero además es evidente que en 8, cuando sí hay unos levantamientos, ¿no? En Viesca, Las Vacas, en Coahuila, pues se conoce que se van a levantar, se sabe que se van a levantar. Están totalmente infiltrados, entonces, bueno, no hay como ese éxito, ¿no? En fin, de repente ha habido quien ha querido estudiar la organización del ejército del Partido Liberal en estos años, y bueno, es imposible, porque ¿cuál ejército? Sí, ¿no? No hay tal. Porque en las cartas de Ricardo Flores Magón, lo que se ve a sus correligionarios más cercanos, a los que tenía más confianza, era esta insistencia, ¿no? Incluso para los periodistas.
había un sistema de periódicos muy importante que quizá vale la pena recordar. El periódico tenía una edición, en fin, algunos artículos, pero se acostumbraba a que otros partidos tomaran ciertas partes, ciertos artículos y los reprodujeran, ¿no? Había esta reproducción y así la gente conocía muchas noticias. Pero también les pedía Ricardo Flores Magón que en lo privado insistieran en la revolución y en armarse, en fin, hacerlo con la gente que se tuviera confianza, y en lo público, bueno, difundir el programa, no hablar mal de la revolución para no poner algún problema, algún obstáculo en la gente, pero no hablar de que es necesaria, ¿no? Es decir, mantenerlo oculto. Pero qué complicado tener dos agendas en política, ¿no? Así es. Y luego, bueno, en 1906 sale el programa, empiezan a convocar a rebeliones, 1908 lo mismo, no tienen gran eco, sufre incluso prisiones Flores Magón por haber convocado a las armas, está violando las leyes de neutralidad. Paralelamente aparece el reyismo, el antireeleccionismo, y yo creo, pues tú sabrás mucho más de esto, que hay algunas escisiones. Algunos de sus colaboradores dijeron, pues mejor vámonos a la línea pacífica, me hago reyista, pues sobre todo antireeleccionistas, y viene la Revolución Mexicana. ¿Y qué pasa con Flores Magón y la Revolución Mexicana? ¿Qué pasa con Flores Magón y Madero? Tú conoces perfectamente a los dos personajes. A ver, en el caso, hay un momento de cercanía entre ellos alrededor de 1905, 1904, 1905. Incluso Madero apoya el periódico. ¿Le compraba muchas suscripciones? Le compraba suscripciones y le llegó a dar dinero, ¿no? Después se separan, Madero le parece que son ideas demasiado radicales las que sostiene Ricardo, y que es un hombre intemperante, ¿no? Es decir, es decir, entre las ideas y los modos, Madero se Y la llamada a las armas tampoco le gustó a Madero. Pero desde el Partido Liberal él ya no lo apoya más. Ya no lo acompaña. Está más cerca de Camilo Arriaga, con el que sigue teniendo una en fin, ¿no? Correspondencia. Y del hermano Jesús. Y del hermano Jesús, que va a ser uno de sus secretarios de gobernación. Así es. Entonces, sí hay esa cercanía. Sin embargo, pensaba el otro día, hace unos días, en la posibilidad, bueno, de ver pareciera que siguen la misma trayectoria, nada más que se adelanta Ricardo en esa trayectoria. Son de la misma edad, habría que decirlo también, ¿no? Nacieron los dos en 1873, entonces eran totalmente contemporáneos. Es decir, se acercan al tema político, a la crítica al gobierno de Díaz. Muy pronto pasa a la certeza, Ricardo, de que hay que levantarse en armas, y lo hace en un momento también electoral, ¿no? En cambio, Madero lo deja, lo pospone, y luego que él participa en 10, en la parte electoral, también toma la decisión de que no hay otro camino que las armas, ¿no? Ahí hay porque yo sé que algo que te ha inquietado a ti muchísimo es un hombre pacifista como Madero, un hombre que busca la vía electoral inicialmente, ¿por qué se levanta en armas, ¿no? Siguiendo un poco a Gómez Morín, en fin, ¿no? en su cuestionamiento. Entonces, bueno, pareciera que las circunstancias estas de las luchas electorales mueven más a la gente a tomar una decisión de que el cambio no es posible si no es a través de las armas, ¿no? Tienes toda la razón. Todos los semestres que doy la clase de Revolución Mexicana les digo a mis alumnos cómo un hombre pacifista y espiritista convoca las armas. Pero ahorita regresamos para hablar de la Revolución Maderista y la opinión de Flores Magón al respecto. Hay la discusión de la gente que comulga con las ideas de Flores Magón o que lo ve anarquista desde tiempo atrás, como decíamos. Se distingue ya un pensamiento anarquista en el caso de Flores Magón en su lucha política en 8, pero cuando es realmente pública es en el manifiesto de 1911, ¿no? El de 23 de septiembre. El 23 de septiembre de 1911, en donde ¿El origen del nombre de la Liga 23 de septiembre es por este documento? No, ¿será? Creo que no. Sería muy bonito algún día encontrar el origen. No, él
Y aquí sí, el documento es mucho más corto, directo, belicoso, en fin, en donde se plantea que hay que destruir al Estado, al capital y a la Iglesia. Ya no hay transiciones, ya no hay ningún elemento que palie o búsqueda de otros modos, es ya directamente esto. Y bajo estas normas ya se está organizando justamente ese movimiento al que tú hiciste referencia de Baja California, en donde mucha gente habla de la traición de Flores Magón, cuando, bueno, desde los principios internacionalistas en los que él ya se está moviendo, no hay fronteras, ¿no? Sí, porque cuando él llega a Estados Unidos, después de San Luis, Después, Missouri, se fue a Texas. Se va a Los Ángeles. Perdón, a Los Ángeles. Ujú. A Los Ángeles. Y Ajá. ahí es donde encuentra muchos internacionalistas, migrantes de Europa y demás, americanos, socialistas, y para ellos Baja California pues es un territorio abierto, si vives en Los Ángeles, en San Diego. Sí. Y además se vincula con la International International Workers of the World, ¿no? Entonces está ahí en ese contacto y entonces, bueno, ya hay algún autor que ha hablado de la influencia del pensamiento magonista justamente en la asociación, ¿no? En la agrupación de esta norteamericana. Regeneración empezó a tener un auge en inglés, que redactaba la esposa de John Kenneth Turner. Pero a ver, Ethel Duffy, sí. ¿Qué opinaba de la Revolución Mexicana, bueno, de la lucha maderista? Está en total desacuerdo. Habla de que es una revolución que da lo mismo quien sea, si es Reyes, si es Madero, o si es Carranza. A Carranza lo ataca muchísimo, ¿no? Es lo mismo, son grupos burgueses que están queriendo favorecer al capital extranjero, etc. Más de lo mismo. Más de lo mismo, entonces que eso no es... y desde luego yo creo que vale también la pena que insistamos en esto. Parte de la importancia del pensamiento de Flores Magón se refleja en el lema Tierra y Libertad, porque es un lema anarquista que él está manejando de manera muy, muy franca en toda su documentación, ¿no? Sí, aunque no es el lema del programa del Partido Liberal. No es el lema del Partido Era Liberal. Reforma, Justicia y Ley, algo así. Uh-huh. Pero entonces, critica mucho la Revolución Mexicana, y aquí es donde yo quisiera, si me permites, Josefina, cuando uno ve la imagen del presidente López Obrador y está atrás la cara de Flores Magón, dice precursor de la Revolución Mexicana. Y esto es muy importante, yo creo que es muy importante que lo sepan quienes nos están viendo, que hay dos momentos. Ricardo Flores Magón fue un crítico del porfiriato y en ese sentido es precursor de la Revolución. Pero después es un terrible crítico de la Revolución Mexicana, terrible. Es durísimo con Madero, lo llama un burgués, que eso de la democracia es secundario, lo importante son cambios estructurales de fondo. Bueno, de Huerta, ¿para qué lo decimos? Es muy duro con Pancho Villa, es muy duro con Carranza, con la Constitución de 17. Con Zapata no, tienes toda la razón, con Zapata, y a lo mejor ahí hay un elemento que se llama Díaz Soto y Gama, que había colaborado, los vincula. Pero entonces sí tenemos un Flores Magón que a partir de 1910, desde que Madero convoca las armas, hasta que se muere, es un crítico de la Revolución Mexicana, un crítico de las instituciones. Y entonces yo digo, el presidente López Obrador se está refiriendo al Flores Magón anterior, porque es muy crítico de otro personaje que el presidente admira mucho, que es Madero. Ahora, sin embargo, a mí me parece, y creo que también en esto hemos tenido a veces alguna divergencia, a mí me parece que el programa del Partido Liberal que firma Ricardo Flores Magón, entre otras personas, tiene una gran influencia durante la Revolución Mexicana, ¿no? Una gran influencia. En la Constitución 17, en la Constitución total. 17 es ver incorporadas muchísimas de los planteamientos del programa ahí directamente. Desde luego, incluso, en fin, ya esto lo hemos visto en muchas ocasiones, lo hemos tratado de destacar, cómo permanecen en el constituyente algunos miembros que fueron integrantes alguna vez del Partido Liberal de la época de 6, 8. ¿No? O si no eran miembros, algunos eran simpatizantes, lectores, corresponsales, pero a ver, ¿quiénes? Mújica, Heriberto Jara. Los que hacen el artículo 3, el jacobino, es Mújica. Y los que están en el artículo 123, Jara, ya lo acabas de mencionar. Otro es liberal también de Hidalgo,
Cravioto, Alfonso Cravioto, qué buena memoria tienes. Que están ahí, ex magonistas que están haciendo el artículo 123. 123. Es que de verdad es una historia fascinante. Ahora, creo yo que Flores Magón está en Estados Unidos, tiene ya muchos años, se ha vinculado con grupos pues, anarquistas, socialistas, y viene la Primera Guerra Mundial. Es muy crítico de la participación como país beligerante de Estados Unidos, es muy crítico de la postura de Carranza, es crítico de la Primera Guerra Mundial. Y su último encarcelamiento no es por México, no es por Porfirio Díaz, es por oponerse a la participación. Él lanza un manifiesto, sí, el claro. 18, exactamente, haciendo un llamado a la gente en contra de la Primera Guerra Mundial. O sea que ya es preso de los gringos. Y entonces ya es un preso de los Estados Unidos. Así es. Ya no es estos encierros que son permanentes y es muchísimo tiempo y que van dañando y minando su salud a lo largo del tiempo. Por la violación a las leyes de neutralidad. Las leyes de neutralidad y que podía salir a los pocos meses o pagando fianzas. No, aquí se volvió un enemigo de Estados Unidos. Porque algo que también tendríamos que destacar es que justo es el momento en que va Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos va a perseguir el anarquismo de una manera despiadada, ¿no? Es decir, no va a tener ninguna consideración. Entonces lo meten a la cárcel y le dan 20 años de prisión. Sí, es tremendo. De los cuales, pues nada más va a cumplir ya 4 porque va a morir. Sí, aquí caemos en esto que decíamos de la salud, pues de una vez lo podemos decir, está prácticamente ciego para ese momento. Por la diabetes. Por la diabetes, sí. Es que en México tenemos esto del sospechosismo. Dicen, no es que lo envenenaron en la prisión. ¿Para qué querían envenenarlo si el hombre se estaba deshaciendo físicamente? Estaba ya muy minada su salud. Sí, yo creo que hay que también señalar, es un hombre de una vida extraordinariamente joven, interesante, muy joven, claro. Pero estos que fueron leales a sus ideas, pasaron la mitad de su vida en prisión, si no es que más. Sí, él tremendo. Y bueno, murió en la famosa cárcel de Kansas Leavenworth. En noviembre de 1922. Ya se le pudo repatriar a México, se le ve desde otra perspectiva, pero sí tenemos pues a un personaje muy complejo. Exactamente eso que dices de la revolución y su posición. El gobierno de Obregón intentó mediar para que saliera libre. Sí, ¿no? pero él se negó. Y él se negó. Él no podía aceptar claudicar sobre sus principios en contra del Estado para que lo sacara en libertad y quedó preso, ¿no? Yo creo que es una biografía fascinante. Entonces, eso hace que sea un personaje muy interesante, que sea muy entrañable. No sé si me permitas leer un trocito de justamente... Pero ¿cómo no te vamos a permitir si es tu programa? No, es cómo plantea... ¿Es una frase de Blanquel? No, es una frase de Flores Magón. Cómo plantea la ciudad de la paz, es decir, en la última etapa de su vida, ya en la cárcel, ya prácticamente ciego, cómo se está imaginando ese futuro, ¿no? Dice, ciudad donde no hay ninguna torre de iglesias apuntando las alturas, como en un esfuerzo para hacer al hombre ver con desprecio las cosas de la vida. Ciudad donde no hay muros almenados, ni una prisión, ni el edificio del capital. Es la ciudad sin pecado ni virtud, cuyos habitantes son naturales, ni buenos ni malos, sino sencillamente hermosos como los árboles, como las aves y las estrellas. Ciudad donde se va desnudo, sin que sea signo de pobreza, sino porque hay algo más bello que la desnudez del hombre y la mujer. Ciudad donde no hay pobres y el trabajo es agradable. Bueno, pues es un final muy, muy utopista, como dices tú. Bueno, es esa parte de la utopía precioso. Para que veamos cómo va cambiando su pensamiento. Precioso. Aunque sabes que a mí de repente, yo no soy practicante de religión alguna, pero sí me gustan ver algunas torres de iglesia. Pero hasta ecologista salió. No, bueno, es que parte de su formación anarquista, la de Kropotkin, tiene que ver mucho con el apego a la naturaleza. El hombre es naturaleza, es como otro animal más. Y entonces, bueno, pues no hay nada que hacer, ¿no? Es decir, se tiene que comportar como eso. E incluso se apela a la
comparación con la vida de los animales, cómo los animales se protegen entre sí, y el hombre cuando está en esa posibilidad es bueno por naturaleza y logra que salga esa solidaridad, apoyo. Fascinante. A ver, yo con esto concluiría, Josefina. Está muy bien que se haga, que se decrete el año de Ricardo Flores Magón, 2022, pero sería bueno que no nada más se decretara, sino que hubiera más de estos programas, más discusiones, que se promueva, que la gente sepa quién fue Ricardo Flores Magón. Personaje fascinante. Sí, es un personaje, sigue siendo de los personajes muy queridos por los jóvenes, ¿no? Es decir, yo diría que es decir, nosotros tenemos afectados a dos de nuestros personajes, ¿no? A Villa y a Carranza y a Madero. Los jóvenes les gusta Flores Magón, les gusta Villa y les gusta Zapata, ¿no? Son los icónicos de la Revolución Mexicana. De la Revolución. Sí, pero, sin embargo, profundizar en estos detalles. Pero de esos tres, el único que tuvo una visión global del Estado mexicano es Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón. Sí, él está en otro nivel. En otra dimensión. No es comparable de ninguna manera a los planteamientos de Madero ni nada de esto, ¿no? Nada. Por eso es muy interesante eso, ¿no? Y el maestro Blanquel destaca la vitalidad con la que siempre, la pasión con la que siempre está hablando Flores de Magón, escribiendo, ¿no? Es decir, a pesar de la salud, a pesar de todo, cómo está insistiendo en esa necesidad de los cambios, de las transformaciones, de la preocupación. En fin, incluso él marca que es como un hombre que se anticipa a su tiempo, ¿no? Yo no sé si es tan seguro esto de que se anticipe, sino que más bien no hay esas condiciones para que se desarrolle un pensamiento de esa naturaleza, pero me parece que a veces ni siquiera gente que lo sigue o que pretende profundizar en su obra acaba de entender completamente su pensamiento. La densidad de este hombre. Así es. Bueno, pues te agradecemos muchísimo esta conversación, a mí me encantó, aprendí y sobre todo, pues dar la posibilidad de que Flores Magón sea más que el nombre de una calle, más que una imagen con el pelo alborotado, sí, entrañable personaje de verdad y pues de los más bellos de la historia de México. Así es. Josefina MacGregor, muchísimas gracias. Gracias, y ojalá fuera uno alumno tuyo para el curso de Flores Magón, las clases de Flores Magón. Muchísimas gracias. Gracias.